chicos, El día de hoy Vamos a realizar un análisis sintáctico de la oración. La oración es el conjunto de palabras ordenadas de manera que tengan sentido completo. Ustedes se preguntarán qué es el sujeto. Pues el sujeto es de quien se habla en la oración. ¿Y qué es el predicado? Y bueno, el predicado es la acción de lo que se dice del sujeto. ¿Cómo sabemos cuál es la acción de una oración? Pues mi querida estimada, el verbo es quien expresa la acción de la oración. Una vez entendido lo anterior, comenzamos con los pasos para analizar la oración. Primer paso, leer la oración. Segundo paso, señalar el verbo. Tercer paso, buscar el sujeto. Como cuarto paso tenemos analizar el complemento del verbo y como quinto paso tenemos analizar el complemento del sujeto. A continuación vamos a realizar el análisis de la siguiente oración para comprender lo anteriormente dicho. Primer paso, leer y analizar la oración. Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, murió en el 2014. Segundo paso, identificar el verbo, que aquí viene siendo murió, del verbo morir. Tercer paso, separar sujeto y predicado. Como cuarto paso, vamos a identificar los complementos del sujeto, que viene siendo Roberto Gómez Bolaños, ya que es de quien se habla en la oración. Entonces viene siendo el núcleo del sujeto. Chespirito es una aposición. ¿Por qué? Porque por lo general, aposición siempre se encuentra entre comas y por lo general es un apodo, sobrenombre o un alias. Continuamos con los complementos del predicado. Como sabemos, murió en el verbo, por lo tanto sería el núcleo del predicado. En el 2014, esto que ven aquí sería un complemento circunstancial del tiempo. Y ustedes se preguntarán ¿por qué? Porque aquí queremos saber cuándo murió Roberto Gómez Bolaños. Y sería murió en 2014, que viene a ser un complemento circunstancial del tiempo. La siguiente oración. El primer paso es leer y comprender la oración, que es: el arquitecto trajo malas noticias a los maestros. Como siguiente paso, el paso número 2, que encontremos el verbo, que sería trajo. ¿Qué es el verbo traer? Ok, como tercer paso, tendremos que separar el sujeto del predicado. Y ahí nos hacemos la pregunta: ¿quién le trajo malas noticias a los maestros? El sujeto sería el arquitecto. Y trajo malas noticias el predicado. Ok. Sujeto. Como cuarto paso vamos a analizar el complemento del sujeto. Y nos vamos a preguntar de quién más se habla en la oración, quién es la persona importante en la oración, que sería el arquitecto. Y este vendría a ser el núcleo del sujeto. ¿Ok? Y ahora nos faltaría él, que él sería el artículo y por lo tanto sería el modificador directo. Bueno, como quinto paso, vamos a los complementos del predicado. Como sabemos, el verbo es trajo y por ende pasa a ser el núcleo del predicado.
tenemos malas noticias. Como está al lado del núcleo del predicado y rebota la acción, esto pasa a ser objeto directo. ¿Por qué? Porque rebota la acción del verbo. A los maestros, como tiene auxiliares que lo acompañan a la acción del verbo, esto pasa a ser objeto indirecto. Y así culminamos con el análisis de esta oración. A continuación, vamos a analizar esta oración. Tenemos como primer paso leer y comprender la oración. Marcela Cruz estaba muy preocupada. Como segundo paso tenemos encontrar el verbo. En este caso sería estaba, del verbo estar. Como tercer paso tenemos encontrar el sujeto. Y nos preguntamos, ¿quién estaba muy preocupada? Marcela Cruz. Y el sujeto. Ahora, como cuarto paso tenemos que analizar los complementos del sujeto, que en este caso sería Marcela Cruz, que aquí es de quien se habla en la oración, y sería el núcleo del sujeto. Como quinto paso, vamos a analizar el complemento del predicado. Como ya sabemos, el verbo siempre va a ser el núcleo del predicado. Ya. Muy preocupada. Y aquí, muy preocupada vendría a ser el complemento atributivo. ¿Por qué es complemento atributivo? Porque siempre va a estar acompañado de un verbo ser, estar o parecer, que califica al de quien se está hablando en la oración. Bueno, ahora vamos a analizar esta oración. Como primer paso ya sabemos que vamos a leer la oración. El sol resplandeció ahora sobre el mundo. ¿Cuál es el segundo paso? Señalar el verbo. Y el verbo sería resplandeció, porque viene del verbo resplandecer. Entonces vamos a señalarlo. Y ahora el predicado y el sujeto. Ahora vamos a analizar el sujeto. El sol vendría a ser el núcleo del sujeto. Y él vendría a ser el modificador directo, porque está conectado al sujeto. Muy bien, como ya vimos los complementos del sujeto, ahora vamos con los complementos del predicado. Tenemos como resplandeció en el verbo, tenemos núcleo del predicado, ¿verdad? Tenemos ahora que es complemento circunstancial de tiempo. Y tenemos también sobre el mundo, que todo esto es un también complemento circunstancial de lugar.